Continuamos en Proeconomía y Finanzas. En estos momentos tenemos en piso a Fernando Masi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, para hablar un poco de comercio exterior, la economía paraguaya y también el Mercosur. Fernando, muchísimas gracias por venir. Con gusto y muy buenos días. Fernando, te queríamos consultar como primer término. El comercio exterior en 2022 tuvo ciertas particularidades, se dio una caída de las exportaciones, un incremento de las importaciones en niveles importantes. ¿Qué análisis hacen sobre la evaluación de los principales componentes del comercio exterior en 2022? Lógicamente que el comercio exterior en términos de exportaciones ha sufrido en el año 2022 por cuanto que tenemos es decir, nuestros principales productos de exportación que están en el sector primario y agroindustrial sufrieron una caída importante por efectos del cambio climático, o sea, de uno de los efectos del cambio climático, y evidentemente que eso ha repercutido sobre todo la cadena, teniendo en cuenta que esos dos sectores, el primario y el agroindustrial, prácticamente participan con cerca de un 80% de las exportaciones del Paraguay. Lo bueno, sin embargo, de las exportaciones en el Paraguay, y que se está viendo una tendencia en los últimos años, los últimos 5 años, es de aquellas exportaciones no agroalimentarias. Sobre todo lo que tiene que ver con textiles, con plásticos, con maquinarias y equipos, sobre todo en las autopartes, que ha venido creciendo en una forma realmente importante en los últimos años, y solamente el sector de la maquila este año está exportando más de 1.000 millones de dólares. Si sumamos a otros no agroalimentarios, entonces estamos teniendo una buena participación de ese sector. Y siempre hablamos de diversificación de las exportaciones, que acompaña, digamos, a nuestras principales exportaciones, donde tenemos más ventajas comparativas, y creo que esto es una muestra de lo que está ocurriendo en los últimos años, interesante, porque están aumentando esas exportaciones. Por supuesto que las importaciones han aumentado, especialmente este año, en términos de combustible y de los precios de combustibles. Eso ha hecho que también haya afectado, o sea, haya provocado una mayor importación, y bueno, probablemente vamos a tener un déficit comercial. Sin embargo, el resultado final no sabemos si es un déficit comercial, porque acá estamos hablando de bienes originarios del Paraguay, ¿verdad? Pero cuando pensamos en términos de ingresos de divisas, tenemos que sumar las reexportaciones, que son aquellos productos que por el cual el Paraguay ingresa divisas, aunque no son productos originarios del Paraguay, pero se consideran como parte del total de exportaciones. Y también tenemos que agregar las exportaciones de energía eléctrica. Entonces, probablemente si tenemos un déficit comercial, vamos a tener un déficit pequeño. Fernando, justamente en el tema de la diversificación de las exportaciones que estás mencionando, este es un desafío que Paraguay tiene desde hace mucho tiempo. Esa dependencia del sector primario, agroganadero, era tal vez vista de mala forma, entre comillas, porque nos exponíamos mucho a temas como el clima y demás, y esto tiraba para el piso las exportaciones cuando había malas condiciones. ¿Avanzamos de forma significativa o son todavía muy pequeños los pasos que dimos en cuanto a diversificación desde tu punto de vista? Yo creo que avanzamos, no sé si decir en forma significativa, pero en una tendencia creciente. Y no estoy hablando solamente, o sea, yo mencioné el sector no agroalimentario digamos, como parte de esta diversificación, pero dentro del sector primario y agroindustrial también hubo diversificación en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Porque siempre hablamos de soja y carne, o sea, del complejo de la soja y el complejo de la carne. Pero también lo que ha pasado es que se han agregado otros rubros con una participación importante en las exportaciones, como el arroz, por ejemplo. Y en el sector cárnico, hoy estamos viendo que hay un incremento de producción y de exportaciones de pollo, de
de carne aviar, digamos, y también de cerdos, que está empezando a haber una exportación importante e inversión importante en la producción de cerdos. Entonces, hay una, digamos, hay una diversificación también dentro del sector primario y agroindustrial que es importante. Por supuesto, esto siempre, el sector primario agroindustrial está expuesto a los cambios climáticos y a los precios internacionales, ¿no? Que nosotros no lo manejamos, ¿verdad? Pero que siguen siendo importantes. Yo creo que aquí lo que hay que pensar es de que la diversificación no es necesariamente una forma de reemplazar al sector primario y agroindustrial, porque, digamos, vamos a seguir teniendo ese sector primario y agroindustrial como nuestros principales rubros, porque ahí tenemos la ventaja comparativa. Y si nosotros miramos inclusive otros países de América Latina, encontramos que Brasil tiene una participación muy importante de su industria, ¿verdad? Argentina, de su industria que no es agroalimentaria. Argentina ya un poco menos, ¿verdad? Y México también por ahí. Entonces, prácticamente todos los países latinoamericanos vamos a seguir teniendo nuestra ventaja comparativa en el sector primario, sea agrícola o minero, ¿no? Lo importante es que se vaya agregando valor a eso, pero no podemos pensar de que vamos a convertirnos, por ejemplo, en el Paraguay, vamos a exportar conocimiento así del día a la mañana y reemplazar todo en lo cual tenemos ventajas comparativas. Yo creo que la diversificación es la participación creciente de otros sectores en los cuales podemos construir también esas ventajas comparativas, pero no el reemplazo del sector primario y agroindustrial. Fernando, en materia de los destinos de las exportaciones paraguayas o los principales países con los cuales comerciamos, el Mercosur tiene una participación muy importante. Hay un escenario político complejo respecto al Mercosur, teniendo en cuenta la postura de Uruguay y los otros países. Pero en términos económicos, los datos que ustedes manejan, ¿cuál es la importancia del Mercosur para Paraguay? El Mercosur, digamos, cuando el boom de los commodities, como todos somos productores, de los 4 países del Mercosur, somos productores de commodities, nuestros principales mercados han estado siempre fuera del Mercosur, ¿no? Porque en el Mercosur siempre hemos comerciado en aquellos productos justamente que no son agroalimentarios, pero que sin embargo se ha venido reduciendo, todo el comercio intra-Mercosur se ha venido reduciendo. Pero en el Paraguay ocurre un fenómeno a partir del año 2014-2015, que nuestras exportaciones empiezan nuevamente a inclinarse hacia el Mercosur. Y esto está dado principalmente por el hecho de que hay un aumento de las exportaciones de grano en soja a la Argentina, donde evidentemente los precios son más competitivos que en el propio Paraguay, ¿verdad? Por una serie de razones. Y entonces, en términos de bienes, nosotros ya empezamos a tener una mayor participación, hace como por lo menos 7 o 8 años, una mayor participación del Mercosur como mercado de destino, cosa que no ocurría antes, ¿verdad? Teníamos a Europa con una participación del 24 o 25%, el Mercosur estaba ahí por 17, 18%, pero hoy prácticamente con esta exportación sobre todo esta exportación de soja en grano, el Mercosur vuelve a ser muy importante. Nunca dejamos de exportar tampoco soja al Brasil y Brasil es uno de nuestros principales mercados de la carne, ¿no? Entonces, el Mercosur hoy se vuelve importante como mercado destino. Yo diría que comienza a haber una concentración otra vez de nuestros mercados de destino con este fenómeno que ocurre hace como 7 o 8 años, una concentración en el Mercosur. Y si a eso sumamos las reexportaciones tiene como destino Mercosur, digamos, ¿verdad? Y la energía eléctrica también. Entonces, para nosotros el Mercosur es importantísimo, ¿verdad? Como mercado, como salida de nuestros productos fuera de ese mercado, como plataforma para negociar otros mercados. El Mercosur es muy importante.
Y justamente este peligro, este escenario político complejo, se teme que podría tener algún impacto para Paraguay, teniendo en cuenta de que se habla del Mercosur como bloque o podría pasar desapercibido, entre comillas. Eh, ¿Te referís específicamente a la posición uruguaya? Sí, Sí. exactamente. Sí, eso, si el caso de Uruguay podría tener algún impacto en el Mercosur como bloque y esto impactar a la vez a Paraguay o no, ¿verdad? Y Uruguay es un país pequeño como Paraguay, es un mercado pequeño, ¿verdad? Y si al Uruguay se le permite o lo hace negociaciones en formas bilaterales, por ejemplo, con China o con los países del Pacífico, ¿verdad? Del Tratado del Pacífico, eh, si miramos así en una forma simple, eh, la, uno puede decir, bueno, la entrada de esos productos de esos países al Uruguay, al mercado uruguayo, como que va a reemplazar algunas exportaciones que nosotros hacemos al Uruguay y es poco. No es lo mismo que si bilateralmente la Argentina y el Brasil hacen un tratado de libre comercio con China o con nuestros países del Pacífico. Ahí sí podemos perder nichos de mercado muy importantes. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, autopartes, ¿verdad? Porque no, sin tratado de libre comercio, China ya es muy competitivo en términos de sus productos que van entrando a los países del Mercosur y a los países grandes del Mercosur. Entonces si ocurre eso con los países grandes, sí nosotros podemos tener problemas en términos de perder nichos de mercado o algunos mercados que pueden ser más que nichos. Ok. Fernando, en líneas generales, para el año 2023 se tiene una perspectiva un poco diferente. Las exportaciones podrían volver a impulsarse teniendo en cuenta de que se prevé un mejor panorama para el sector primario. El Banco Central prevé un fuerte rebote justamente de este sector para el año 2023. Tal vez los precios van a seguir altos en materia de importaciones, pero vamos a tener un leve descenso en términos de inflación. En líneas generales, el panorama para el 2023, ¿cómo lo ven? El panorama es mucho más positivo que el 2022. A pesar de que se está hablando de que no vamos a poder llegar a lo que regularmente exportamos en términos de, por ejemplo, de soja, en términos de toneladas, porque todavía las lluvias no son suficientes, pero que evidentemente va a haber un efecto rebote, como lo hubo ya en ocasiones anteriores, ¿verdad? Lo hubo en el 2020, por ejemplo, para hablar de un año más cercano, ¿no? Hubo una producción récord en el año 2020, en plena pandemia, ¿verdad? Que hizo que prácticamente por esa gran producción primaria nuestro Producto Interno Bruto, en ese momento los otros sectores estaban totalmente parados, ¿verdad? Pero con esa gran producción primaria hizo que nuestro Producto Interno Bruto apenas quede en 0,6%, ¿verdad? Y no como en otros países que tenían un crecimiento negativo, -5, -4, -7. ¿No? Y ahora en el año 2023, por supuesto, todos los pronósticos hablan de un 4 a 5% de crecimiento debido a la producción primaria y sus efectos multiplicadores principalmente. Y yo creo que también va a haber una reactivación mayor del sector terciario, que es el otro motor, digamos, de la economía paraguaya. Y el sector agroindustrial, dentro de la industria del sector agroindustrial. Y si seguimos creciendo en producción no agroalimentaria, entonces eso acompaña, eso creo que es muy importante para un crecimiento de un 4 o de un 5% de la economía en el 2023. También tenemos que estar atentos al desempeño de la economía global. Eso influye en términos de la demanda de nuestros productos. Exactamente, sí. Eh, Acá en la cuestión de granos habría que estar atento a ver qué es lo que pasa si se sufre una escasez en la oferta total de granos del mundo. Tenemos que Ucrania, por ejemplo, es un país que es el granero prácticamente de Europa, ¿verdad? Y puede seguir teniendo problemas en términos de producción o de exportación. Eso va a hacer que quizás los precios puedan mantenerse altos o subir incluso un poco más, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos los precios del petróleo, ¿verdad? Y el comportamiento de esos precios del petróleo que es un poco la parte, un poco la parte negativa, digamos, ¿verdad? En términos de importaciones y de los costos
para un país como el Paraguay, que es dependiente totalmente del petróleo para el transporte y para otros. En la matriz energética, el Paraguay, lamentablemente, tenemos que decir, porque es un porque es un país que tiene la mayor cantidad de energía renovable per cápita en el mundo, ¿no? Sin embargo, nuestra matriz energética, el petróleo, seguimos participando con cerca de un 40% en el consumo, ¿no? Y apenas el 19% en energía hidroeléctrica. Entonces, esa dependencia hace que también tengamos costos cuando los precios se mantienen altos en términos de petróleo. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Esperamos contar contigo nuevamente. Muchas gracias y a toda tu audiencia.